hay un orden divino que tiene que aplicarse a nuestra vida, y ya le está diciendo, tienes que renunciar al fraude, tienes que renunciar a lo ilegal, a lo oscuro, tienes que renunciar a la opresión. Vinieron unos soldados, y nosotros ¿qué hacemos? Dijo, no hagáis extorsión a nadie, porque usaban su autoridad para extorsionar. En otras palabras, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esto es lo que luego conocemos más adelante en cartas paulinas como, y le hemos llamado el principio del contentamiento, es estar agradecidos a Dios con lo que Él nos está dando, porque el sustento viene de Dios. Y cuando no estamos contentos con lo que recibimos, es como decirle a Dios, no estoy contento con lo que tú me das. Y aunque podemos aspirar a más y debemos trabajar para más, debe haber un espíritu de contentamiento y de agradecimiento en nuestros corazones. El versículo 15 al 16 dice que había una expectativa del pueblo por el Mesías, y fíjense el 16, él dice, desde el 15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él está hablando de que esta es la sombra, y lo otro es la sustancia. Este es uno de los casos raros donde coexisten, porque la iglesia siguió bautizando en agua, pero el bautismo en agua representa también la limpieza de nuestros pecados, y vemos que por siempre la iglesia practicó el bautismo en aguas, pero la eventualidad era lo que realmente se quería apuntar, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención, y es que más adelante vemos que Jesús, refiriéndose a Juan, dice que de entre los nacidos de mujer, eso ocurre de aquí a unos cuantos capítulos, no hay ningún profeta, no hubo ningún profeta de los nacidos de mujer mayor que Juan el Bautista. Y esto es interesante porque Juan el Bautista nunca hizo un milagro que estuviera registrado. No se parece a la vida de Elías, ni de Eliseo, ni de aquellos grandes, poderosos profetas de Dios. Y dice Jesús que Juan era mayor que todos ellos. Yo creo que era mayor no solamente por su ministerio, porque alguien puede decir, uy, qué envidia pudieron haber pensado los profetas, haber sido el que prepara aquel Elías que llevaba el espíritu de Elías. Quiere decir que el espíritu de Elías no tenía que ver con los milagros, tenía que ver con lo que él portaba, con la gloria de Dios. Y él no se le ve ningún milagro, pero se le ve la naturaleza de Dios en él. Yo creo que la grandeza de un hombre es inversamente proporcional a su orgullo. Aquí vemos que Juan, de una manera anticipada, está diciendo, yo no soy digno ni de desatarle la correa de los zapatos. Y recordemos primero que Jesús era pariente de Juan el Bautista, primo tercero o algo así. Y resulta que a veces entre familias es que hay más competencia. Incluso Jesús era un poco menor, unos meses menor que Juan el Bautista. Así que Juan familiarmente podría ser primogénito si fuéramos a pensarlo así, que el respeto debería ir del menor al mayor, pero Juan se despoja por revelación divina y dice, yo no soy digno. Cuando Jesús más adelante viene donde él para bautizarse, él dice, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no soy, tú me debes bautizar a mí. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aprender el principio de menguar. Él dijo en una ocasión, es necesario que yo mengue para que él crezca. Y eso es lo que hace grande a un hombre de Dios. Y el hombre de Dios que no está dispuesto a menguar, le falta demasiado por crecer y está lejos de ser, de tener la talla que Dios quiere para esa persona. El ministerio de Juan el Bautista fue muy breve, y fíjense que empezando, cuando ya estaba comenzando a hacerse popular, viene este otro a opacarlo, porque vamos a ver en el camino que el ministerio de Jesús obviamente opaca al de Juan, pero estaba señalado que así fuera. Muchas veces nuestro ministerio está señalado para ser opacado, pero nosotros resistimos en nuestra carne, porque obviamente el orgullo y la inseguridad empiezan a reinar y no se cumple el propósito de Dios. En tiempos de hoy, Juan hubiera levantado un golpe de Estado y se hubiera dividido contra Jesús y hubiera armado una iglesia aparte y hubieran sido enemigos para siempre posiblemente, solamente porque Juan no hubiera estado sintonizado con el propósito y la voluntad de Dios.
El versículo 17 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto aquí es importante porque yo creo que una forma de describir la misión de Jesús, en gran medida, era recoger los hijos, era separar los que eran de los que no eran. Y esto es importante. Tengo un versículo en Juan 10, versículo 26 al 28, donde Jesús dice, pero vosotros no creéis, hablándole a los incrédulos obviamente, porque no sois de mis ovejas. Esto es importante porque aquí está invirtiendo la interpretación tradicional de ser oveja y creer. Y dicen, si yo creo, entonces soy oveja. Jesús está diciendo, no, si eres mi oveja vas a creer. En otras palabras, aquí habla de elección y habla de predestinación. Cuando vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En otras palabras, el que no cree está irremediablemente incrédulo porque no es oveja de Jesús. Y por eso es que dice que él vino a limpiar su era y a recoger el trigo en el granero y a separar la paja para ser quemada. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Este es interesante que habla de buenas nuevas. Y él les acababa de decir generación de víboras. Y le acaba de decir que el hacha estaba puesta a la raíz. Y le llama a esto buenas nuevas, claro, pues porque después de 400 años de silencio, fíjense que cuando dice que el hacha ya está puesta a la raíz, esa expresión ya habla de un cumplimiento, porque ya habla de un tiempo que ha llegado. Y está diciendo que Dios ya está interviniendo en la... no que no haya intervenido antes, pero lo está haciendo de una manera clara y directa con el pueblo a través de este gran profeta, el más grande de toda la historia, y de Jesús. Los que vieron esta época, vieron el momento, el pico de la historia de la humanidad, el momento donde Dios envía a su propio Hijo. Por lo tanto, claro que eran buenas noticias. Y en toda generación, aún en una generación de víboras, hay hijos de Dios que hay que rescatar. Y lo que estaba sucediendo definitivamente eran buenas noticias, muy buenas noticias. Es más, hay un pasaje, el pasaje que profetiza de Juan el Bautista en Isaías 40, creo que fue leído en días anteriores en uno de los devocionales, dice lo siguiente, esto está en el capítulo 40, versículos 1 al 5, consolados, fíjense cómo empieza, esta es la profecía acerca de Juan el Bautista, 700 y pico, cerca de 740 años antes. Dice, consolados, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios, hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, ven el cumplimiento, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Estos son completamente buenas noticias. Así que el ministerio de Juan fue un ministerio definitivamente de buenas noticias. Y si va a comenzar el ministerio de Jesús, y se iba a anticipar a él, era definitivamente buenas noticias. Y termina este pasaje, y terminamos en esta mañana, diciendo, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, resulta que Herodes tenía amores con su cuñada, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces, sabemos que Herodes fue bien duro Juan con Herodes por causa de su pecado, y hemos visto hombres que se llaman a sí mismos profetas modernos, que derivan placer de estar sacando pecados de personas importantes y se sienten que así son cercanos a Juan el Bautista. Miren, Juan el Bautista tuvo un ministerio muy particular. No vemos ni a Jesús, ni a Pablo, ni a ninguno de los apóstoles tratando de sacar a la luz los pecados del pueblo, ni de los gobernantes. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje confrontador porque era de abrir los ojos al letargo y al pecado que estaba viviendo el pueblo para preparar el camino para ese que venía con la gracia y la verdad de parte de Dios. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y siempre, como hemos dicho, que esta palabra y la reflexión del día sean edificantes y puedan traer aplomo, verdad, convicción y crecimiento espiritual a cada uno de los que participamos de ella. Padre amado, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos. Gracias, Padre Santo, porque un día Cristo visitó nuestra tierra, enviado por ti, por el Padre,
para traernos un mensaje de vida, y luego morir por nuestros pecados, Señor, y dejar ese legado. Te damos gracias por esa herencia del reino, de los principios, de las verdades. Gracias porque nos has enseñado, Señor, a vivir conforme a esta verdad. Ayúdanos, Señor, a ceñirnos a ella y a disfrutar los beneficios de sembrar para el Espíritu. Esta mañana bendecimos a todos aquellos que nos acompañaron, Señor, y te pido por ellos, te pido por su día, y te pido una bendición muy especial. Te pedimos este día dándote gracias, Señor, con tu compañía y tu protección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Será con el favor de Dios hasta mañana viernes. Chao.